es bárbaro. La mayoría de los pacientes, me atrevo a decir más del 80% de los pacientes con tutores externos presentan rigidez articular de los dedos. La muñeca presenta bastante rigidez. La forma como colocas el tutor, como lo podemos observar en esta imagen, la reducción casi nunca queda bien. Este es un paciente que es una fractura cerrada, lo vi el lunes, está asociado a una lesión del plexo braquial. Entonces, imagínate, tenemos un paciente con una lesión del plexo braquial, una fractura del tercio distal del radio, de ese brazo obviamente paralizado, que le colocan este tutor, le hacen la reducción inicial, no queda bien, y a los 21 días me dicen que es llevado a quirófano y le hacen esta cirugía con un tutor externo percutáneo, no tiene incisiones. Después de 21 días de estar en la emergencia hospitalaria, le colocan esto, y bueno, me imagino que el médico habrá dicho, ok, mira, aquí tengo una inclinación radial, estos dos alambres mantienen la altura, me estabilizan el fragmento, y la lesión del fibrocartílago que tiene este paciente acá. Entonces, si analizamos este caso, me atrevo a decir que el médico pudo haber dicho, mira, es una lesión del plexo braquial, vamos a colocarte un tutor porque ese miembro tampoco mueve, no tiene motricidad, pero es una lesión del plexo braquial cerrada. Si el paciente tiene una lesión del plexo braquial cerrada por un traumatismo, esto fue una caída de una motocicleta, tiene una lesión del plexo braquial, probablemente sea por tracción, ese paciente puede recuperar. Cuando yo lo hago la evaluación en la consulta, ya no tiene tutor, ya se lo retiraron, no puedo evaluar ningún músculo, aunque tenía vestigio de contractura, no se puede evaluar nada porque eso parecía simplemente una tabla, todas las articulaciones estaban bien. Entonces vamos a la elección del material de síntesis, que es donde yo considero que debe, independientemente de las clasificaciones que a usted le guste aplicar, eso se deja a criterio de cada quien, si le gusta la clasificación por columnas, si le gusta la clasificación por medio de radiológica, Friedman, la que a usted le guste, la puede mi fractura, e inmediatamente divido qué fragmentos son los que me están produciendo inestabilidad y qué placa, como lo podemos observar en la imagen, es la que se adapta mejor a mis fragmentos. En Venezuela actualmente, y numerosas placas de radio han sido diseñadas, que estamos utilizando básicamente la placa bicolumnar de radio, que es la primera que tenemos acá, es la que está en el centro de la fotografía, y la placa tipo DBR, que nos permite múltiples configuraciones de fragmentos o intraarticulares a la hora de reducir nuestra fractura. Sin embargo, existen también placas muy especializadas, como la azul que tenemos ahí, que es la Polar Ring, que es una placa bastante especializada y que hay que tener bastante campana de conocimiento, una curva de aprendizaje para colocarla, porque va básicamente por encima de la línea de las aguas, que es tanto lo que nosotros evitábamos, en donde están insertos todos los ligamentos de la muñeca. Está diseñada básicamente para fracturas intraarticulares. Una vez que nosotros decidimos cuál es nuestro implante, nos vamos al abordaje del radio distal. Podemos utilizar cualquier tipo de abordaje, es bastante práctico cualquiera de los dos, puede ser un Henry modificado. En lo personal yo siempre utilizo el Henry modificado porque existen personas en donde el canal del pulso, que es el abordaje de Henry convencional, está muy lateral y solo expone la apófisis estiloide del radio. Entonces yo, para trabajar cómodo, prefiero utilizar un Henry modificado entre el palmar mayor y el palmar menor, llegar al radio, y puedo trabajar en las dos columnas de una manera más adecuada. Sin embargo, prefiero trabajar con el nervio mediano que con la arteria radial ahí, en cuanto a nuestro riesgo a la hora de hacer nuestro abordaje. También tenemos el abordaje mínimamente invasivo. Soy muy fan del abordaje mínimamente invasivo, lo recomiendo en todas las cirugías que puedo hacerlo, lo hago, porque los resultados funcionales y de recuperación del paciente son espectaculares. Una vez que nosotros llevamos al paciente a mesa operatoria, lo primero que debemos hacer, y recomiendo al 100%, es la reducción percutánea de la fractura antes de hacer la incisión cutánea. Si usted llega al radio y no ha hecho la reducción, la cirugía por lo menos se le va a elongar unos 40 minutos, 30 minutos, mientras usted intenta reducir ese radio, después que ya desinsertó los ligamentos, después que ya hizo el abordaje, porque cuando tú haces tracción, los músculos ayudan a realizar la reducción adecuada. Entonces comenzamos con nuestra reducción percutánea, inmediatamente hacemos nuestro abordaje. Estas imágenes son de una técnica mínimamente invasiva, pero los pasos los sigo tanto para la técnica mínimamente invasiva como para la técnica abierta. Lo primero que realizamos es colocar la placa encima del radio y tomar una imagen radiológica. Cuando usted ya considera que la placa está en su lugar,
inmediatamente vamos a utilizar y colocar el alambre percutáneo que entra en el polo distal de la placa para así asegurarla a la superficie articular. No se debe colocar los tornillos a nivel del tercio distal del radio en este momento. Inmediatamente con un cray, como lo podemos observar acá, con un mosquito curvo, centramos la placa en la diáfisis del radio y posteriormente le damos una proyección lateral para ver si nuestra placa está bien adosada y bien colocada en la parte distal de la articulación radiocarpiana. Si ese es nuestro resultado, lo primero que debes hacer es colocar el tornillo de tracción o el tornillo convencional que sea el más distal de la placa disponible. ¿Por qué? Porque esto va a permitir que la placa adose al hueso y de esa manera puedes comenzar a realizar la reducción de la superficie articular. Entonces, una vez colocada la placa, tenemos nuestro resultado final con una reducción adecuada, y siempre que sales de quirófano debes realizar una proyección axial o la skyline view de tus tornillos distales para asegurar que los tornillos no queden largos. Tenemos que entender que por el dorso del radio los tendones extensores pasan prácticamente subperiósticos. Ellos están básicamente incluidos. De hecho, el dorso del radio tiene esas irregularidades porque son como unas excavaciones cóncavas, porque los tendones extensores lo causan. Cualquier tipo de arista que quede por encima del tendón va a traer como consecuencia una ruptura de algún extensor. Tenemos acá la técnica mínimamente invasiva. Yo siempre que comienzo a hacer una técnica mínimamente invasiva, coloco al paciente en posición supina, el antebrazo, y coloco la placa y la dibujo con un termógrafo para así saber dónde debo hacer mis 2 incisiones para colocar mi placa. El abordaje distal es bastante controversial, existen abordajes longitudinales y abordajes transversos. Mi compañero quirúrgico no le gustan los abordajes transversos, estoy de acuerdo porque en algunas personas las incisiones transversas en la muñeca pueden ser signos de intento de suicidio, pero el transverso es mucho más cómodo a la hora de realizar la reducción. Esto es una paciente que tenemos con un abordaje mínimamente invasivo, es una fractura bastante simple, una fractura de tipo inflexión de metáfisis, que obviamente estas son las más fáciles de realizar con los abordajes mínimamente invasivos. Pero ¿qué pasa con las osteotomías correctoras? En mi consulta aproximadamente el 80% de los pacientes que vienen a mi consulta ya llegan con una primera fractura más reducida o un tratamiento conservador que no tuvo efecto. Esto es una paciente que acude a mi compañero quirúrgico, fue operada en otro estado, me imagino que sin intensificador de imagen. Vemos completamente, no se puede hablar nada bueno de esa fractura, y obviamente cuando nosotros vamos a hacer este tipo de cosas tenemos que evaluar todo, porque en nuestro abordaje encontramos aquí esta sorpresa, que la señora tenía una lesión del nervio mediano prácticamente en toda la mitad, una sección parcial del nervio mediano. Sin embargo, gracias a Dios no comprometía la rama motora tenar, y por lo tanto la señora evolucionó bien con respecto a esto. Pero esto produce un dolor completamente horrible a nivel de lo que viene siendo la cara volar de la muñeca, y uno piensa, no, es la mala síntesis. No es la mala síntesis, es la lesión del nervio mediano lo que estaba causando el dolor. Inmediatamente que retiras el material de síntesis, como lo podemos observar en las imágenes de la derecha, realizas una osteotomía correctora. Yo utilizo después una planificación a nivel de la radiología cuánto necesito modificar mi ángulo de inclinación volar y mi ángulo de inclinación radial, y utilizo la misma placa como una especie de template para corregir esa deformidad. Primero coloco la placa y coloco los orificios distales de la placa en el hueso, retiro la placa y hago mi osteotomía. Para corregir el ángulo de inclinación radial, como lo podemos observar ahí, el ángulo de inclinación radial se coloca colocando la placa de esa manera irregular, como lo ves ahí, con un desplazamiento hacia el cúbito, y cuando la lleves al centro vas a obtener todo lo que ganes de esa angulación en el ángulo de inclinación radial. Y para corregir el ángulo de inclinación volar le coloco un tornillo más distal, como lo podemos ver en la imagen inferior izquierda, un tornillo más distal, sabiendo que cada milímetro que te dé ese tornillo te va a corregir 1 grado de inclinación dorsal. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, en esta paciente que tiene aproximadamente unos menos 10 grados de inclinación dorsal, tenemos que corregir 10 grados de inclinación dorsal, y para ganar inclinación volar podemos utilizar lo que ya la placa trae como estándar en la inclinación parte distal de la placa.
Aquí tenemos los resultados radiológicos de cómo quedan los ángulos una vez reducida y corregida la osteotomía en corrector. Este es un paciente, estas imágenes son imágenes postoperatorias realizadas por mi persona, de paciente con fractura del tercio distal del radio. La primera fractura arriba y a la izquierda es una fractura de tipo Barton. Las fracturas de tipo Barton, dorsal o volar, sí o sí tienen que ser reducidas con placas polares. Es imposible que usted reduzca este tipo de fracturas con tutores externos o con algún tipo de otro andamiaje. Esta es la razón por la cual se diseñaron las placas polares, las fracturas de Barton dorsal y volar. Aquí tenemos un abordaje mínimamente invasivo y el paciente que tenemos a nivel de la izquierda es un paciente masculino que se cayó montando patines, y fíjense que aunque haya quedado excelente la reducción, ese paciente en la primera radiología que tienes a la izquierda se ve que tiene una lesión del fibrocartílago triangular, aunque no lo puedas observar. Ese paciente tiene una lesión del fibrocartílago, por lo tanto es importantísimo realizar la reducción y verificar el fibrocartílago triangular. Entonces, ¿cuáles son las perlas y recomendaciones para las fracturas de tercio distal del radio de tratamiento quirúrgico? Realizar la reducción percutánea una vez que tienes al paciente antes de incidir la piel. En segundo lugar, comenzar colocando los tornillos, los alambres distales a nivel de la placa para ver la longitud y dónde la vas a colocar en la parte volar. Inmediatamente después de esto, el primer tornillo que debes colocar es el tornillo deslizante convencional para dosar la placa. Y una de las técnicas muy importantes que yo uso es esto: el dedo pulgar, cuando tú lo colocas encima del radio, te da la inclinación volar. Una vez que tú colocas la placa, la dosas, si puedes hacer una maniobra de flexión, le puedes decir a tu ayudante, colocas la placa, el paciente colocas la placa en posición supina, inmediatamente pones una rayos X lateral y le dices al paciente que haga una maniobra de flexión de la muñeca, lo cual te va a permitir corregir el ángulo de inclinación volar para colocar tus otros tornillos. Desde la pandemia se han hecho trabajos sobre la estabilidad de las placas volares en las fracturas de tercio distal del radio, y se ha estudiado que una norma que debemos respetar, porque es bastante importante, es el hecho de que mientras más cercanos estén los tornillos a la superficie articular del radio, más estabilidad va a tener la fractura. Entonces, he tenido bastantes discusiones con colegas que me invitan a operar. Yo les digo, mira, vamos a colocarlo un poquito más distal, pero ellos tienen miedo porque dicen que están intraarticulares. Ya eso queda de parte de cada cirujano saber si su tornillo no está intraarticular, pero tener en cuenta que aquí tenemos 3 imágenes radiológicas realizadas por nuestro equipo. La del medio, fíjense cómo se nota que la estabilidad de la placa es mucho mayor en las dos imágenes, tanto la primera como la tercera. Y por último, importantísimo, realizar el Skyline View siempre, aunque sin embargo un trabajo presentado por Jesse Jupiter en el 2020 determinó que independientemente del trazo de fractura que usted tenga, si tiene alta incuminación dorsal, si tiene un trazo en Y, tiene una fractura aislada de la apófisis estiloide, si los tornillos distales abarcan aproximadamente el 30% de la superficie articular, el grosor de la superficie articular, la fractura va a quedar estable. Por lo tanto, en el venezolano, la distancia convencional, lo más normal que uno encuentra, está en 20 milímetros a los lados, en la columna lateral y medial, y en el centro, donde está el tubérculo del Lister, por lo general es un tornillo número 24 para llegar al dorso. Yo ya no pido los tornillos por longitud, simplemente coloco entre 18 y 20, y yo sé que nunca me quedan largos, a menos que la paciente sea una niña o una mujer demasiado delgada. Como podemos observar aquí en la imagen, ningún tornillo debe salir por el dorso, porque va a traer como consecuencia una lesión del aparato extensor. Y siempre revisar el fibrocartílago triangular, siempre lo debes realizar después de terminar la síntesis, hacer pronosupinación y hacer una maniobra de cajón o bostezo a nivel de lo que viene siendo el fibrocartílago triangular, porque esto es una paciente femenina, es mamá, es esposa de un profesor universitario que me contactó. Mira, yo le tomé una rayos X y no vi la fractura de la base de la apófisis estiloide del cúbito. Sin embargo, cuando le hice la prueba, observé una lesión a nivel de la base que comprometía la fovea, por lo tanto era una lesión del fibrocartílago y le tuve que hacer una reducción percutánea con alambre. Aunque sin embargo esto puede ser realizado con un tornillo de cabeza ocultable de tipo Herber o un acutral, como lo podemos observar en la imagen de arriba. ¿Me puedes reproducir el video, por favor? En el momento que estás en el postoperatorio inmediato, o en el momento que vas a hacer esa cura, así se observa una lesión del fibrocartílago cuando la lesión es bastante grave.
¿Y qué pasa cuando de repente la fractura del tercio distal del radio está asociada a una lesión del carpo? Esto es una paciente femenina que me llamó un colega y me dice: César, necesito que me ayudes porque la paciente tiene algo más que una fractura del tercio distal del radio. Bueno, esta lesión, esta inestabilidad escafolunar o la lesión escafolunar que vemos acá como signo de territoma positivo, independientemente de lo que usted le haga al radio, si le coloca un tutor, le coloca una placa, le queda bien, le queda mal, esto es causa de un colapso, lo que llamamos la muñeca SLAC, que es un colapso escafolunar avanzado, y esa muñeca en aproximadamente 5 años no va a existir, independientemente de lo que usted haga al radio. Entonces, esta lesión es súper importante evaluar, realizar unas proyecciones dinámicas de carpo, desviación cubital, flexión, extensión, con puño cerrado, para ver si no hay inestabilidades crónicas, inestabilidades agudas en los huesos del carpo, porque todas las fracturas, que es lo que tiene en común todas las lesiones de la muñeca, llámese lesiones a nivel del carpo, lesiones a nivel de la articulación radiocubital distal, fracturas de cúbito distal, fracturas de radio distal, todas se dan por medio de la misma etiología, que es una caída con la mano en extensión. Entonces, siempre se debe evaluar el radio, el cúbito y la fila proximal del carpo cuando nosotros realizamos las reducciones de estos pacientes. Aquí le hicimos un abordaje dorsal y mediante una técnica de tenosuspensión y un tornillo de transferencia con el extensor carpi radialis brevis logramos cerrar el espacio que existe o el gap que existe entre el hueso semilunar y el hueso escafoide, y corregimos la deformidad dorsal del segmento intercalar, como lo podemos observar en la rayos X lateral, y le colocamos una placa de radio obviamente para la fractura de radio. Bueno, muchísimas gracias por su invitación.